dijiste que había un, un presidente que de alguna manera estaba retratado de cuerpo entero con estos embates hacia la clase media. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿En manos de quién estamos? Decías que estamos en manos de este personaje. ¿Cómo consideras tú al presidente, Héctor? No, yo creo que desde que llegó al poder comenzó a atacar y a lacerar a un sector de la población que lo había apoyado y que había logrado precisamente y había colaborado en gran parte en su triunfo arrollador en 2018. Comenzó atacando a los burócratas, siguió con los académicos, con los científicos, con los artistas que habían promocionado su movimiento y que habían llamado al voto, eh, cerró fideicomisos, fue acotando el margen de acción de un sector de la población que muy pronto se vio afectado por sus decisiones. Eh, Fue creciendo, yo vi cómo fue creciendo una especie de desencanto no dicho o no admitido puntualmente, pero era evidente cómo a las decisiones del presidente las comenzaba a rodear el silencio, no el rechazo, pero sí el silencio de quienes habían creído en su proyecto y quienes lo habían apoyado de manera muy entusiasta, ¿no? Se da el fenómeno de la pandemia y entonces la población vive una cosa que es una de las experiencias más amargas que se recuerden en este país, tal vez desde la revolución. Eh, Comenzamos a ver el cierre de negocios, la gente desesperada, sin ayuda y sin recursos. Eh, Comenzamos a ver multitudes afuera de los hospitales buscando una cama. Comenzamos a ver las colas en los lugares donde vendían o recargaban tanques de oxígeno. Y al mismo tiempo, el mensaje que mandaba el presidente era de absoluta indiferencia, el que tenga que quebrar, que quiebre, y al mismo tiempo de una insensibilidad pavorosa, riéndose en la mañanera mientras el país estaba viviendo este drama, haciendo chistes con el subsecretario de Salud. Eh, Creo que al mismo tiempo hubo una especie de cambio, un giro en la opinión publicada que comenzó a marcar muy rápidamente distancia con el presidente. Incluso muchos de los periodistas y de los intelectuales que lo habían apoyado vieron con extrañeza primero y después pues con franca aversión lo que el presidente, el rumbo que el presidente había decidido tomar. Esta idea de no escuchar a nadie, esta idea de verse como el imprescindible, como el salvador de la patria, esta idea que le hace pensar que es la encarnación de Juárez y de Madero y de Hidalgo, y que fuera de eso, y tal vez de Lázaro Cárdenas, pero después de eso, solamente él figura. Y este discurso que daba la impresión de que no solamente había ganado una elección, que había ganado ya la historia y que había ganado los libros de texto y que esto no se iba a acabar nunca, esto no era un sexenio, esto era una era, etcétera. Creo que fue distanciándolo de un sector de universitarios, de gente mayoritariamente, que forma mayoritariamente la clase media, y no vieron venir o no se esperaban en medio de la arrogancia, de la soberbia que los ha caracterizado desde que llegaron, no vieron venir lo que se estaba gestando en los centros urbanos, que fue precisamente la combinación de todas estas cosas y luego el hecho incontestable de que la violencia que iba a quedar resuelta en un día, y que después iba a ser resuelta en 6 meses y que después iba a ser resuelta en un año, alcanzó niveles no vistos ni siquiera en los gobiernos que los mismos partidarios del presidente habían tachado de genocidas. Una espiral de homicidios brutal, la manera en la que perdimos regiones enteras del país en manos del crimen organizado, las masacres negadas,
la vuelta de lo que ya no se veía, que eran el convoy armado de hombres armados recorriendo las rancherías, las poblaciones, las carreteras, etcétera. Héctor, querido, pero aquí Perdón. Tal vez podemos coincidir con el presidente que lo heredó, ¿no? Finalmente, sí lo heredó, aunque tú te refieres a que no ha podido con el paquete, es lo que entiendo. No, él heredó un país que, por cierto, hoy está mucho peor del país que él heredó. Ahí están todas las cifras. Eso es incontestable. Ahorita 3 años. Él heredó un México muy complicado. El problema es que él dijo que iba a solucionarlo todo y no solamente no lo solucionó, sino que se agravó en todos los órdenes. El sistema de salud precario, pero que alcanzaba a satisfacer demandas, se desbarató y se cayó. El abasto de medicinas se cayó. Él se inauguró con un desabasto de gasolina por una decisión propia. Comenzó con eso. La inseguridad con la política de abrazos, no balazos, de desmantelar a la policía civil para formar una cosa que no ha dado resultados, que se llama la Guardia Nacional y que consiste nada más en poner retenes y en hacer patrullajes por la ciudad. El hecho de no invertir en inteligencia, el hecho de darle, creo que fue muy sensible para la clase media y las clases ilustradas, las clases universitarias, etcétera, el hecho de darle cada vez más poder al ejército y más funciones al ejército. La lista de responsabilidades que hoy tiene el ejército parece un directorio ya telefónico en una sociedad que respetaba al ejército, pero que sabía que el ejército estaba para ciertas cosas, que no quería ver al ejército deteniendo ciudadanos ni investigando ciudadanos, porque la experiencia latinoamericana a ese respecto pues es muy clara. Y luego, en la experiencia internacional que dice que lo que puede ocasionar en términos de derechos humanos el hecho de que el ejército esté metido en todo esto. Creo que son algunos de los factores que han formado parte de este distanciamiento. Lo que nos ha dicho Xóchitl retrata de cuerpo entero muchas cosas, mi querido Héctor. El haber estudiado la ha colocado donde está, ¿no? Con sus aspiraciones, con esto que molesta tanto al presidente. Él ya había dicho antes de las elecciones que los que estudian, los que tenían de licenciatura para arriba, lo rechazaban. Difíciles de convencer, dijo después y demás. En todo caso, entiendo con esto, Héctor, ¿o qué mensaje nos está mandando el presidente? ¿Que es mejor ser pobre? ¿Que es mejor ser ignorante? ¿Que es mejor no estudiar? Es el mensaje poderoso que un primer mandatario se atreve a enviarle a su pueblo, Héctor de Mauleón. Pues es una cosa realmente como para pensar. Muchas veces los mensajes son más propios de un líder religioso que de un líder político. Todas estas homilías en las que habla de que el dinero es hijo del diablo, que la felicidad se alcanza si no busca uno bienes materiales, etcétera. Y al mismo tiempo surge este ataque a las clases medias, pues muestran la faceta desconcertante de un personaje que no entiende o que no parece entender que en realidad en México la clase media se diría una actitud. Incluso sectores que formalmente no entrarían dentro de la categoría de clase media, se sienten de clase media y se esfuerzan por tener un mejor nivel de vida, por darle una mejor calidad a sus hijos. Luis de la Calle la ha llamado una clase media logrera. Esto es partir de cero y tratar de avanzar hacia más. Una clase media que busca, pues sí, que crece a través del mérito, etcétera. Entonces, lo que yo lo veo grave en dos sentidos. ¿Qué pasa cuando un gobierno se divorcia o se pelea con la clase media? Fueron las clases medias las que se apartaron del porfiriato, de la dictadura de Porfirio Díaz, el renacimiento espiritual de México después de la dictadura comenzó en las clases medias. Generalmente es en las clases medias donde inician las discusiones. Algo semejante pasó, no había desde luego algo que podría llamarse clase media, pero algo semejante pasó durante la independencia. En
en esos sectores donde germinan las cosas que van a darse en el futuro. ¿Qué fue el movimiento del 68? Sino una rebelión de la clase media contra un gobierno autoritario. Entonces, creo que es muy peligroso, creo que luego tacharle los adjetivos de que la clase media llevó a Hitler y a Mussolini al poder, pues me parece absolutamente innecesario. Pero lo que creo es que son también gestos de desesperación de un presidente que vio que pues ya se le acabó, está a la mitad de su sexenio y parece que el sexenio ya se acabó. Un presidente que antes de la elección había mencionado no sé cuántas veces, 1000 veces, el asunto de su posible reelección, negándole, diciendo que él era un demócrata, etcétera, y después de la elección dejó de usar la palabra reelección para comenzar a hablar de sucesión muy pronto, de una manera muy anticipada. Entonces es un presidente que de alguna manera ve acotado su margen de maniobra, ve que ya tiene problemas de dinero para seguir sosteniendo este sistema de dádivas que alivia, pero no resuelve, alivia, desde luego que alivia en sectores olvidados eternamente, pero que no resuelve y que es un dinero sin retorno, que no crea un mercado interno como podría haber sido el propósito de lograr esta distribución. No lo ha logrado. Entonces, pues más bien veo un presidente irritado, veo un presidente que ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Este tribunal de la verdad que estableció el día de ayer para cuestionar, sentar en el banquillo las notas que le incomodan, etcétera, pues me parecen gestos desesperados de alguien que busca asirse desesperadamente a una visión de las cosas que francamente no está resultando. Ahorita se daban a conocer a 3 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador las cifras de México, y todas las cifras son, o la mayor parte de las cifras, por conceder algo que es, por ejemplo, el aumento de la recaudación fiscal, pero la mayor parte de las cifras pues son negativas para su gobierno. Oye, Héctor, no es darse un tiro en el pie, porque la clase media fue la que finalmente, y las mujeres, los que decidieron la elección, la histórica elección del 2018, no es estos ataques, como dices tú, innecesarios, no es estarse pues dando un balazo en el pie. Mira, yo creo que, por ejemplo, la Ciudad de México ha sido una ciudad progresista desde hace muchos años. Es la ciudad donde se han dado las grandes discusiones, donde se han hecho las grandes conquistas de libertades, de derechos, de espacios, etcétera. Esta ciudad es la que en 1997 perdió el PRI, y 3 años después el PRI salió de Palacio Nacional porque perdió primero la ciudad. Es una caja de resonancia muy poderosa, muy impresionante. Cuando descalificas el movimiento de las mujeres dices que forma parte de un sistema de provocación, de una conspiración para golpear, cuando metes la desconfianza y luego las gaseas, etcétera, pues lo que estás haciendo lentamente es irte divorciando de una ciudad progresista. Este es un gobierno profundamente conservador, profundamente autoritario, y eso es algo contra lo que la Ciudad de México ha luchado siempre a lo largo de su historia. Entonces, la manera en la que el presidente es muy desconcertante, la manera en la que, porque es algo que parece que solamente sus partidarios, sus corifeos no ven, pero el presidente fue mostrando una cara que muchos sabíamos que tenía, pero la fue mostrando, y esa cara no era la cara, si uno ve las redes sociales, por la que muchos habían votado. Yo he visto incontables tweets y mensajes en redes sociales que dicen: yo no voté por esto, porque el discurso del candidato es diametralmente opuesto al discurso del gobernante. Y yo creo que ahí está ya plantada, sembrada, la derrota de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ya la 4T ya fracasó. Creo que el gobierno de López Obrador ya fracasó. Y creo que lo que tenemos que pensar de manera urgente es en cómo se va a reconstruir esto, y sobre todo cómo se va a cerrar la herida que está dejando de polarización, de división, de discordia, de envenenamiento,
este clima tóxico que en gran parte él ha generado, cómo se va a aliviar cuando él se vaya, porque es incontestable que muchas de las cosas que él está golpeando, la clase media entre ellos, va a seguir y López Obrador se va a ir cuando se acabe su sexenio. Pero esa clase que él ha lastimado y que ha insultado, como todos los sectores que ha insultado y lastimado, ahí van a estar. Totalmente de acuerdo. El 57%, según Roy Campos, todavía lo apoya. Ese porcentaje son los solovinos, que él llama con mucho cariño, son las mascotas y otros improperios que yo la verdad es que no entiendo cómo se atreve a pronunciarlos.